Bueno, tenemos el honor y el gusto de estar al aire con María Fernanda Cabal, el personaje político del momento. En las encuestas para obtener el candidato del Centro Democrático quedó en segundo lugar después de Óscar Iván Zuluaga y en un segundo lugar muy distante de todos los demás. Es la revelación política del momento, es la figura central de este proceso que se está adelantando. Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Aquí atenta nuevamente con las banderas del Centro Democrático. Con las banderas del Centro Democrático, que tiene una particularidad, y es que el personaje central del Centro Democrático no es del Centro Democrático, o Miguel Uribe es del Centro Democrático o ha sido del Centro Democrático. No, claro que no, pero esas son las componendas políticas que a veces resultan inentendibles, que las toman los directivos o los jefes políticos y que terminan haciendo daño por más que este muchacho tenga cualidades o virtudes, y es algo que yo he reclamado. El premio debe ser al mérito, el premio a quienes hemos sido combativos dentro del partido, y ese premio además irriga a la militancia. Cuando no se da, cuando suceden cosas como se las dije al presidente Uribe, que este partido premia a los advenedizos y castiga a los propios, eso genera una afectación en el partido. De manera que la candidatura de Miguel Uribe, encabezando la lista del Centro Democrático, puede traer más problemas que ventajas. Yo creo que es un problema sobre todo de la identidad de causa. Cuando uno forma parte de una colectividad como los partidos y finalmente lucha por ciertos objetivos, uno se identifica, o la base también siente que uno lo representa. Cuando llega alguien de afuera que ha sido de otro partido o que ha saltado de un partido a otro por distintos motivos, sobre todo por intereses particulares, no propiamente porque las ideas lo hayan hecho irse del partido, como le ha pasado a los grandes de la historia, le pasó a Churchill, le pasó a Rafael Núñez, el mismo presidente Uribe. Pues cuando es así que uno dice ya las ideas no están ahí, yo me cambio, pero aquí no fue. Es más por un interés particular, y de allí saltar a un Centro Democrático donde nunca le vimos cercanía, salvo que el partido le dio el respaldo al quedarse sin la candidatura a la alcaldía de Bogotá. Pues sí, yo creo que le va a costar dificultad generar esa identidad. Ojalá que sea sincero y que las causas por las que nosotros hemos luchado por tantos años se conviertan sinceramente en causas propias por parte de Miguel Uribe. Bueno, ojalá sea así. ¿Y ese número 100 qué significa, senadora? Bueno, como finalmente no obtuvimos el triunfo para la candidatura presidencial del Centro Democrático y después tampoco la cabeza de lista, que no la reclamé yo, la reclamaron mis compañeros de precandidatura, incluso la mayoría de los senadores, yo decidí que fuéramos al final con una frase bíblica que dice: los últimos seremos los primeros, y el 100 significa 100% coherente, 100% cabal, y esa será mi campaña. 100% coherente, 100% cabal. Bueno, una linda consigna para llegar a estas elecciones. Ya están hechas ¿se cumplieron los trámites necesarios para que la lista quede vigente? Sí, yo vengo de la registraduría, se cumplieron los trámites, hay nombres nuevos que entraron a la lista y en efecto estoy de última con el número 100.
que sea fácilmente identificable con el tarjetón. ¿Qué personajes nuevos aparecen en la lista que llamen la atención, senadora? Bueno, entra Lirio Barreras, que fue gobernador del Casanare, precandidato. Curiosamente no he visto a Rafael Nieto, que dijo que iba a ir, doctor Londoño, no sé si se bajó a última hora. Creo que va una que fue reina de belleza, Vanessa Mendoza. Sí. Va gente nueva. Por ahí vi la lista, sino que es demasiado extensa, no recuerdo otros nombres. Pasan algunos, unos repiten, otros pasan de Cámara a Senado, pero tampoco veo nombres muy reconocidos, ¿no? Que uno diga que son figura o han sido figuras públicas o han sido empresarios reconocidos. No, en realidad no veo nombres de reconocimiento. Ah, caramba. Muy grave la afirmación que hace María Fernanda, de manera que aparecen de los de la vieja lista, aparece la mayoría. Sí, de la vieja lista aparecen bastantes y algunos que saltaron de Cámara a Senado. A mí me mandaron la lista, sino que era tan extensa y de todas maneras yo quería verificar que estuviéramos también en la lista con el 100. No recuerdo exactamente, me toca buscar porque ya sé que lo mandaron por WhatsApp, algunas publicaciones. Veo a Vanessa, que creo que fue una reina de belleza, muy bonita. Sí. En su momento se presentó a la Cámara por las negritudes también. Claro, ella estuvo en todas estas disputas por las curules afro, claro que sí. Pero quiero buscar la lista, además, si usted la tiene allí para recordar otro nombre. Entendí que Juan Pablo Celis pasaba a Senado. Algunos nombres de gente que se pasa de Cámara a Senado por el partido. Uno de esos nombres es Álvaro Hernán Prada, que tuvo que renunciar a su curul para tratar de sacar el proceso que se lleva en su contra de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Él se presenta ahora y aparece aquí pues en la lista como aspirante al Senado. También tenemos a Jonathan Tamayo Pérez, a quien le llaman de manera simpática Manguito, ¿no? Que precisamente no era del Partido Centro Democrático, fue expulsado de su colectividad y ahora aparece aquí en el partido. Tenemos también un nombre nuevo que ya nos había anunciado que llegaría, que es el general Mendieta, que ya lo ha relacionado a la senadora. Tenemos también que salta de Cámara a Senado Juan Manuel Daza, ¿no? Quien fuera viceministro del Interior, si mal no recuerdo, senadora. Claro, Juan Manuel se había quemado en Cámara, entró por la renuncia triste de Samuel Hoyos, que estaba aspirando a la alcaldía, recuerden, a la candidatura, y después vino otra locura de esas encuestas de este partido y quedó por fuera, ganó Ángela Garzón. Y él salta a Senado. No sé si Juan Pablo Celis, también representante de Norte Santander, entró a Senado. Es una lista extensa, larga. Me había llegado, pero no la encuentro. Pero en realidad no veo figuras de talla nacional, no veo empresarios de reconocimiento. ¿Cómo me hubiera gustado que estuvieran allí? Empresarios con reconocimiento no aparecen. Y entonces es la hora de hacer la pregunta del millón para los empresarios, porque el partido va a tener que afrontar problemas supremamente serios, desafíos muy comprometidos, como por ejemplo el del salario mínimo. El salario mínimo es muy fácil predicarlo. Lo subo a 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos de salario mínimo. Bueno, fantástico, maravilloso, todo el mundo muy emocionado. ¿Tiene el país con qué? ¿Tiene el país con qué? Esto no va a significar un golpe inflacionario de los 1.000 demonios. No va a crear un problema más serio de los problemas que puede estar solucionando. Eso se consultó con el partido plenamente. Hubo debate del partido antes de que se hiciera el anuncio. Senadora. No se consultó y yo veo al gobierno
en mucha propaganda populista, ahora que ya está finalizando su periodo. Sabemos que el gobierno está hasta agosto, que entrega el poder al que quede ganador en la segunda vuelta, y veo mucha publicidad, pero resulta que ojalá todos quisiéramos que los colombianos ganaran más dinero, pero solamente pensar en el incremento del salario mínimo sin tener en cuenta, primero, una promesa de este gobierno incumplida, doctor Londoño, que es la reducción del tamaño del Estado. Aquí no redujeron consejerías ni agencias, aquí no redujeron embajadas. Esto es un exceso de una burocracia exacerbada que se encarga de hacerle trágica la vida al ciudadano, sobre todo cuando necesita acceder a un permiso, necesita cumplir con alguna reglamentación de todo este sinnúmero de pruebas que se requieren, como digo yo, para ser libre en cualquier tipo de negocio, todo reglado, todo con una normatividad excesiva, con duplicidad de funciones, las entidades del Estado, una cosa horrorosa, que yo lo resumía cuando me reunía con las juntas directivas de gremios de la producción, en que qué bueno sería aplicar el sentido común y sentarse a tumbar decretos, reglamentos, modificar o cambiar las leyes malas. Entonces, primero, reducción del tamaño del Estado, que hoy reposa sobre los hombros del sector real de la economía, con una tributación excesiva que hace imposible para empresarios y emprendedores poder aventurarse a hacer negocios en Colombia. Qué bueno un salario que pueda superar expectativas si va de la mano de la reducción de impuestos y del tamaño del Estado. Usted sabe, doctor Londoño, que en los países ricos prácticamente no existe el salario mínimo porque la sola economía hace que nadie trabaje por menos de un valor de referencia. Los gringos lo toman como un minimum wage, que ellos lo llaman, pero generalmente no lo aplican porque la demanda es tan grande que siempre va a estar por encima. Y uno tiene que pensar en dejar crecer la economía. Uno no va a formalizar al emprendedor y al empresario con esta cantidad de cargas que se ha inventado el mismo Estado, que terminó siendo un garrote para el ciudadano. Un garrote para el ciudadano, de manera que va a ser una carga adicional para el empresario, esa carga del salario mínimo. Va a ser una carga que lo que aparenta ser bueno, termina es expulsando de la formalidad al formal y dejando crecer la informalidad. Es igual a la propaganda que hacen con el tema de las mujeres, que dicen, no, es que hay que extender el periodo que uno tiene cuando da a luz un niño, o que debe haber una protección reforzada. Eso obliga, doctor Londoño, en la realidad, a que no vuelvan a contratar mujeres que estén en edad de quedar embarazadas. Eso empieza a generar en la realidad una afectación a la demanda de mano de obra de la mujer. Entonces, cualquier acción que usted aplique en economía, usted lo sabe mejor que yo, tiene un efecto. Y por lo general, si no es viendo la realidad de la productividad económica, va a ser negativo para la población. De manera pues que ese es un gran desafío, un inmenso desafío para los economistas, ver cómo son capaces de aumentar el salario mínimo en 1 millón de pesos sin que la economía esté preparada, sin que se den los elementos esenciales para que ese 1 millón de pesos fluya de la cuestión económica y pueda imponerse con toda tranquilidad. Difícil desafío, senadora. Claro que es difícil. Es como una propuesta que hizo el presidente Uribe, que yo y otros compañeros nos opusimos, que era la de la tercera prima. Usted no puede inventarse más cargas laborales para un empresario cuando su negocio no lo ha producido. Que lo produzca y usted bonifique a su empleado. Pero no que porque es chévere ganarnos 3 primas, porque además usted no solo termina premiando al bueno, sino al malo. Y eso sí que es desestimulante en un ambiente laboral.
Es de suponer que ese aumento del salario mínimo en 1.000.000 de pesos va a ser aprobado por todos, por los sindicatos, por los partidos, por todos los agentes políticos y económicos del Estado, ¿o no? ¿O habrá Nadie se alguien que se opone. oponga? Nadie se opone porque todo lo que no es popular, que hoy nos da miedo opinar porque las redes lo masacran a uno por más explicaciones económicas que existan, seguramente nadie se va a oponer. Y lo que tenemos nosotros es que insistir, doctor Londoño, insistir. Gobierno que llegue tiene la obligación de reducir el tamaño del Estado, tiene que tener propuestas geniales. Yo la tenía de la mano de una persona que quiero mucho, que es Luis Guillermo Vélez y su equipo de trabajo. Queremos adelgazar el Estado, queremos tumbar leyes malas de las manos del sector real de la economía y queremos desmonopolizar un país que terminó cartelizado, doctor Londoño. Detrás de cada ley hay un dueño. Es increíble como todo es prohibido, imposible, como todo es inaccesible, cuando esta economía, si usted la desata, crecería más que cualquier país de América Latina. Bueno, pues está diciendo cosas muy importantes, como quien no quiere la cosa, senadora. Está diciendo cosas que son fundamentales para el futuro del Estado y para el futuro de los colombianos. De manera que usted está de acuerdo en que todos van a estar de acuerdo con el aumento del salario mínimo en 1.000.000 de pesos. Todos felices, todos contentos, 1.000.000 de pesos más. Lo que la gente no se pregunta es de dónde va a salir ese 1.000.000 de pesos, ¿no? Lo que nadie se pregunta es cómo se va a aumentar es el desempleo y la informalidad, ¿es cierto? Y la informalidad, claro. ¿Y cómo va a ser el problema salarial en frente de una nueva carga laboral de ese tamaño? Porque ese 1.000.000 de pesos es muy significativo. ¿Ya se hizo la cuenta de cuánto significa eso para la nueva economía, para el nuevo empresario? No se ha hecho la cuenta, pero también todo eso termina afectando no solo el sector privado, sino el sector público, obviamente. Todo eso te va a generar una presión sobre más presupuesto en lo que es la necesidad del Estado para cubrir sus gastos que son excesivos. Y si seguimos en este nivel de gastos, va a ser imposible para las siguientes generaciones pagar una deuda a la que terminaremos empeñados, yo creo que 5 o 6 generaciones adelante. Pero qué largo me lo fiáis. La nueva generación. ¿No será que esos efectos del aumento del salario mínimo se van a ver más rápido que esperando una generación entera? No sé qué pase porque lo primero que hay cuando hay liquidez es que viene la inflación. Y la inflación es el fenómeno más peligroso para el no acceso de productos básicos para los más pobres. Eso se vuelve una bola de nieve, pero bueno, ahí veo que lo propuso el presidente, que después el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga dijo que había sido su idea. En fin, pero es que es muy fácil hacer promesas con el bolsillo de los otros. ¿Y ese bolsillo de quién será? ¿De dónde va a salir esa plata para pagar ese salario mínimo? Sobre todo una economía que está creciendo por el efecto rebote, pero que todavía se encuentra enfrentando unos desafíos muy grandes. Mire la escasez de suministro de materias primas por el problema de ralentización del transporte desde la China. Eso afecta a una cantidad de productos necesarios que nosotros usamos dentro de nuestra producción nacional. Hay toda una cadena de afectación que hay que ver cómo se atiende, cómo reemplazo yo productos que traía, doctor Londoño, y eso le está pasando a la economía del mundo, porque muchas cosas se producían en China por la mano de obra barata y eso terminó generando también una afectación incluso para la seguridad nacional de países
que pusieron todos los huevos en esa canasta. Hoy saben que así cueste más la mano de obra, ellos tienen que tener autonomía en ciertos productos. Bueno, senadora, usted hace esas cuentas, usted hace esas reflexiones que en este momento no son populares. Aguarle la fiesta al salario mínimo no es cualquier cosa. Es decir, eso trae peligros y trae dificultades supremamente serias que pueden explotar en la mano de quienes han hecho el decreto. Es un acto de valor muy distinguido, senadora. Claro, pero es que quienes hemos sido empresarios sabemos lo que eso significa. ¿Cómo quisiera yo que se pagara más? Pero hagamos las reformas que se necesitan para que la economía se libere. Mientras existan nichos atrapados por algunos con monopolios, va a ser imposible poder crecer y poder competir. Si usted desata, si usted logra, por lo menos en lo elemental, y le pongo un ejemplo, doctor Londoño, hablando con un gremio que se llama Andemos, que miden la movilidad del país de forma permanente. Usted sabe que la movilidad es el motor de la economía. Colombia es uno de los países con peor movilidad y Bogotá creo que es la peor ciudad. Me decía que en pandemia habían logrado negocios por 500.000 millones de pesos en compraventa de vehículos que no habían podido materializarse finalmente porque no existe en Colombia una ley de digitalización. Notarías cerradas impedían que estas transacciones millonarias que podían mover la economía, porque el que está comprando un carro nuevo lo necesita para usarlo, igual el que está comprando uno de segunda, todo congelado en el tiempo, porque no hay forma de notarías en línea como existen en otros países del mundo. No hay ley de digitalización que sea una ley sombrilla como existe en Chile, en que no la podíamos copiar, y todavía exigen la impronta vehicular, que es lo más absurdo, como en la época de las cavernas. Ese es un ejemplo. Hay un decreto del 2012 que no sé por qué una ministra tan competente como Ángela María no lo ha tumbado. Hay que tumbar decretos malos que generan una carga excesiva para las transacciones económicas que deben ser en tiempo real, la velocidad que necesitamos, porque el tiempo cuesta y en pandemia aprendimos el valor del tiempo. Aprendemos el valor del tiempo y no lo estamos practicando. Es lo que usted dice. Así es. Hablando de la pandemia, doctor Fernando, ¿Aló? senadora María Fernanda Cabal, usted sorprendió al país y supo leer lo que le pasaba a Colombia después del 28 de abril. A través de lo que usted ha dicho, se denominó un paro criminal, porque sí, claro, cuando uno mira el caso de la niña de Buenaventura, Cali, que falleció en una ambulancia porque los de la primera línea no la dejaron pasar, cuando uno analiza el caso del niño que venía de Chocontá a Bogotá y tampoco dejaron pasar y su mamá pues perdió el bebé porque los de la primera línea no lo dejaban pasar la ambulancia, usted supo leer el momento del país, hizo una serie de reflexiones y se enfrentó a unos personajes que tiene usted en la Comisión Primera, como Roy Barreras, como Armando Benedetti, como Carlos Antonio Lozada, como Gustavo Petro. Doctor Fernando, estas son las personas con las que ella debate a diario en la Comisión Primera del Senado de la República. Usted supo leer el momento del país y se lo reconoce a usted el país completamente. ¿Qué fue eso que usted detectó en esta ocasión respecto de la que llaman la protesta social, que en realidad se convirtió pues en un asunto absolutamente criminal para muchos colombianos que lo padecieron? Absolutamente criminal, porque nos disfrazaron de paro nacional una toma guerrillera financiada por el narcotráfico. Las mismas tomas que se hacían antes de pueblitos lejanos e inhóspitos, la guerrilla entendió que había que trasladarla a las ciudades. Y tuvieron la capacidad de bloquearnos un país y de arruinar una de las regiones más prósperas de Colombia, que es el Valle del Cauca, porque estudiaron el mapa. Es una guerra no convencional, algunos lo llaman guerra híbrida, asimétrica, en fin, le tienen varios nombres,
Pero es claro que hay unos cerebros depredadores detrás que estudiaron el mapa para sitiar a ciudades como Cali y generar una afectación general. Claro, yo creo que yo lo logré identificar también con mucho valor civil, porque encuentra uno compañeros mudos, nadie decía nada, y los voceros los mismos de siempre de Comisión Primera, porque la Comisión Primera terminó siendo una comisión pesadísima, progresista, comunista, donde pasar cualquier proyecto que no fuera de la línea de ellos era terriblemente difícil. Y a eso nos estábamos enfrentando siempre nosotros, Paloma y yo, que nos tocó enfrentar unas faenas bastante adversas y con mucho valor civil lo hicimos. Bueno, y vienen temas anejos a toda esta situación que son de una gravedad extraordinaria. Por ejemplo, a propósito de estas elecciones y de estas encuestas y de esta pandemia y de todo lo que está pasando, no se volvió a hablar de la lucha contra el narcotráfico, ni se volvió a decir una sola palabra sobre la fumigación aérea del narcotráfico, que es un elemento esencial, porque mientras haya narcotráfico, aquí no habrá país, aquí no habrá desarrollo económico, aquí no habrá nada. Senadora, ¿usted va a proponer ese tema a la consideración de la Comisión Primera? Pero por Dios, imagínese que me encuentro yo, doctor Londoño, con un empresario que no veía hace muchos años y me invita a su mesa con una persona de antinarcóticos, un empresario extranjero que hace años le vende tecnologías al Ministerio de Defensa, y me cuentan que desde hace más de un mes está en el escritorio del presidente Duque la decisión de iniciar una fumigación a la que le había puesto la Corte unos estándares prácticamente imposibles de cumplir, y los cumplieron con tecnologías de precisión. Por Dios, se lo dije al presidente Uribe. ¿Cómo es posible que sigamos atemorizados para enfrentar lo que es la gasolina de la violencia y la gasolina con la que se piensan robar estas elecciones? Tenga la plena certeza, doctor Londoño. La plata que usaron para destruir ciudades como Cali, como el Valle del Cauca, los que le llegaban plata en dinero en efectivo en costales, desde el Cauca, para alimentar los bloqueos que después legalizó el alcalde de Cali, que no entiendo dónde están los entes de control, porque hace lo que le da la gana y no les pasa nada. Nada les pasa. Destruyendo una ciudad, legalizando lo ilegal. Por fortuna después el tribunal le tumbó esa barbaridad. Pero qué desgaste con una ciudad que vivió los momentos de terror que no habían vivido jamás. Entonces, yo digo, vamos a dejar la erradicación manual. ¿Por qué? Yo no tengo por qué exponer a los colombianos, menos soldados y policías, esa no es su función, ni siquiera los erradicadores, de pronto en zonas inaccesibles, pero usted a los erradicadores tendría que garantizarles antes, con tecnología que existe, doctor Londoño, de usted hacer el barrido donde hay minas antipersona. ¿Por qué vamos a arriesgar nuestros muchachos? Ay, los guerrilleros desmovilizados que sembraron las minas, seguramente muertos de la risa, financiados por la Unión Europea, ¿no? Ahí hay una ONG, todos con nombre, porque yo creo que parte de la loquera de ellos es humanizar humanidad, todos se llaman humanidad, humana. Los antihumanos, ¿no? Usando el mejor método de inversión revolucionaria, se aplican los nombres de lo que odian, los que odian la vida, los que odian la libertad, los que odian los niños, pero pues ahora los tenemos dando cátedra en el Congreso gracias a la paz cachaca de Juan Manuel Santos. La fumigación es una obligación. El control territorial fue el éxito del presidente Uribe para derrotar a los helenos. Control territorial, cierre los suministros a los bandidos. Por Dios, hay tecnologías de punta. Si no, cuénteme usted, doctor Londoño, un estado como el de Israel, ¿cómo haría para sobrevivir rodeado de enemigos?
¿Cómo haría? Sería absolutamente imposible. La respuesta es muy fácil. Y sin embargo, ahí está Israel con unos niveles de desarrollo sorprendentes, y eso se debe a que está utilizando la tecnología de punta, la que no se está utilizando acá. De manera que su propuesta es utilizar tecnología de punta para poder hacer el control a las drogas, y para poder hacer el combate, y para poder defenestrar el negocio más fecundo que hay en Colombia. Esa es la propuesta suya. Es la propuesta de la senadora María Fernanda Cabal. Doctor Fernando, que también quiero señalar, mientras ella recupera el sonido que tenemos a esta hora, quiero señalar que ella le escuché en el transcurso de su campaña de precandidatura presidencial la necesidad de actualizar la inteligencia y la contrainteligencia. Dos asuntos que no pueden pasar desapercibidos, sobre todo, doctor Fernando, senadora María Fernanda Cabal, después del gobierno Santos, que con el acuerdo con las FARC, pues prácticamente han venido desmantelando poco a poco las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares, al punto que usted ya ve una serie de reformas a la Policía Nacional, ve una serie de reformas también que pretenden hacerle a las Fuerzas Armadas, y todo esto lo que hace es redundar precisamente en contra de esa lucha que se debe tener en contra del narcotráfico, porque pues si no hay unas fuerzas militares fortalecidas, no hay una fuerza de policía fortalecida, pero sobre todo con algo que se llama seguridad jurídica para poder actuar, pues va a ser muy difícil. Y eso es lo que quisiera preguntarle a ella. ¿Qué le hace falta a la policía? ¿Qué le hace falta a las fuerzas militares de Colombia para poder retomar la lucha contra el narcotráfico? Lucha contra el narcotráfico que pues ha tenido una curva lamentablemente ascendente y no para nada bien, ¿no? Porque la lucha contra el narcotráfico se perdió en Colombia desde el 2015, cuando el presidente Juan Manuel Santos le prometió a las FARC suspender la fumigación aérea con glifosato y nos llenamos de coca al punto que hoy tenemos 250.000 hectáreas. Pero usted, senadora María Fernanda, ha dicho que hay que actualizar, mejorar la inteligencia y la contrainteligencia. Vea usted, hoy no sabemos, por ejemplo, quién mató a Santrich, a Romaña o a alias El Paisa. Todos son especulaciones. Claro, pero hay que recoger la idea completa de Mar. ¿Qué es lo importante? Primero, las tecnologías de punta, que nos las da Israel o nos las da Estados Unidos o los ingleses o el que las tenga. Si usted tiene controladas sus fronteras, usted tiene protegido su país. ¿Dónde están los drones sobre el Catatumbo? Cuando sabemos que hay antenas de los rusos para aviación no tripulada. ¿Dónde está nuestra aviación no tripulada sobre el Pacífico, sobre Tumaco, sobre el Darién, con toda esta migración ilegal que hay, no solo de una demanda que puede haber legítima de los pobres aspirando a una mejor calidad de vida, pero también utilizados otros para llevar droga, trata de personas, tráfico de armas, porque son los mismos corredores que se usan en el sistema criminal, porque la criminalidad es un sistema. Entonces, si yo tengo esa capacidad de información y vuelvo y recupero el valor del informante, de la persona pagada, para saber dónde están personajes que el Estado busca, y si yo paralelamente diseño un programa de seguridad nacional con enfoque regional, atendiendo los riesgos hoy de amenaza multidimensional, porque la amenaza es clara, interna y externa. Venezuela es una amenaza para Colombia. Ahí está Hezbollah, está China, está Rusia, pero internamente también tenemos otros personajes. Es diferente atender el problema del Cauca al del Catatumbo, al del Darién, al de Tumaco. Hagámoslo con sentido común, recojamos esa información y que se aplique el glifosato, porque ahora se volvió prohibido. Vaya, vea usted, se aplica en todos los cultivos lícitos, pero en los ilícitos da cáncer. Y no nos olvidemos del señor Alejandro Gaviria, hoy candidato, antiguo ministro de Salud, que fue el que le dio la excusa perfecta a Juan Manuel Santos en un consejo de política criminal
donde usó un estudio no probado de la Organización Mundial de la Salud diciendo que el glifosato daba cáncer. Toda esa estrategia lo que ha hecho es empoderar bandidos, pues quitémosle la gasolina a los bandidos. Quitémosle la gasolina a los bandidos. Vamos a ver si ellos se dejan y vamos a ver si hay voluntad política para hacerlo, senadora, porque esa es la gran pregunta. ¿Sí se quiere hacerlo? Es que mire, esta es la hora, ¿hace cuánto se prometió la fumigación con glifosato por última vez? ¿Hace cuánto se prometió? Lo prometió el ministro que falleció desgraciadamente después y que tenía el compromiso solemne de combatir los cultivos ilícitos con el glifosato. Y resulta que no pasa nada. Y corre el tiempo, y seguimos con el narcotráfico a cuestas, y seguir con el narcotráfico a cuestas es seguir con el desorden, con las muertes, con la incapacidad de manejar el país, con los problemas económicos que derivan de ello. Esto es inaudito, senadora, ¿no le parece? Inaudito y es algo que produce desconsuelo, porque se supone que este era nuestro gobierno y tristemente no lo fue. Y no lo fue en ese tema de la lucha contra el narcotráfico y en cambio muy proclive al tema globalista ambiental, que es otra agenda bastante complicada, promovida por los ultramillonarios, donde no se han preocupado que en sus propios países ricos han sido los mayores depredadores de la naturaleza, pero se preocupan de nosotros que tenemos un nivel de emisiones mínimas. Ese de verdad es un tema que es difícil de controvertir, que también lo hago por el conocimiento que tengo, y nos dejamos apretar pues para firmar cuanto tratado hay. Acuérdese que estuvieron a punto de firmar un tratado que solo han firmado los países del Foro de Sao Paulo, que es el famoso Acuerdo de Escazú, que no es otra cosa de devolvernos a la edad de piedra, donde perdemos la capacidad y la soberanía sobre nuestro derecho al desarrollo, doctor Londoño. ¿Y no será que lo vuelven a presentar, que Escazú vuelve otra vez Ya a está, la consideración del Congreso? Ya lo volvió a presentar el presidente. Yo no entiendo por qué el presidente, que para unas alocuciones sale muy vehemente, para otras no. Parece que pasara de lado la responsabilidad. No, Escazú es terriblemente peligroso. Terriblemente peligroso. Perú dijo, lo hundimos porque nuestra economía es exportadora. Paraguay dijo, somos exportadores de ganado. Nos arruina Escazú. Por aquí no vienen. Costa Rica, que fue el país que lo promovió, porque creo que Escazú queda en Costa Rica, dijo no. Chile, el mismo canciller chileno lo sacó del Congreso. Pero vaya a ver a la señora Cristina Kirchner, el señor Evo Morales, el señor Correa, buenísimo. Hasta Bukele dijo, no hago nada que le haga daño al desarrollo de mi país. Y aquí nos dan miedo los mamerticos ambientalistas. Pues no, resulta que la gente no lee, y no lee el artículo 3, doctor Londoño, donde se le da personería jurídica a no solo nacionales sino extranjeros para venir a denunciar penalmente cualquier actividad que genere una afectación ambiental, así no esté probada. Y usted sabe lo difícil que es volver además a activar los tribunales internacionales para que tengan competencia en Colombia sobre temas ambientales. Activan los tribunales de derechos humanos. Increíble. No solo la famosa Comisión Interamericana que aquí vino a mirar por un solo ojo, sino que nos activan la Corte Internacional de Justicia que nos quitó el mar de San Andrés. ¿Por qué no enfrentamos esto como lo hicieron los demás países? No, le tiran el chicharrón el gobierno al Congreso para ver en qué va a terminar esto con la presión de las ONGs nacionales y extranjeras, y vaya a ver usted si de los ilegales también. Senadora, pero ¿qué interés puede haber por parte de la extrema izquierda en Colombia, que son los que todos los días reclaman Escazú? A ellos no solamente les basta con que lo radiquen, sino que lo quieren aprobar casi el capupitrazo. Recuerdo ahora en Glasgow,
el presidente Duque tuvo que enfrentar a unos muchachos que absolutamente seguro estoy no habrán leído una sola palabra del acuerdo de Escazú, no tienen ni idea qué dice Escazú, pero le dijeron más o menos, ¿por qué no implementa Escazú? Como si esto fuera una Ajá. dictadura y entonces el Entonces, presidente de Duque lo hace. a usted le dicen por qué no se implementa Escazú y usted dice porque no cedo mi soberanía ni mi derecho al desarrollo, porque no creo en tribunales internacionales y menos en el que nos quitó el mar de San Andrés, porque el pueblo colombiano no va a ceder más soberanía, señores, y porque tenemos toda la jurisprudencia interna superior a la de cualquier país para proteger el medio ambiente. Toda la normatividad existe. ¿Por qué no le voy a dejar a las ONGs el desarrollo de las siguientes generaciones? Contésteles eso. Es así de sencillo. Vaya a ver usted si los países ricos firman algo. No, eso nos lo mandan a nosotros. Así, el control del desarrollo del mundo lo tienen los países ricos que dañaron todo. Después tuvieron la capacidad de volver a reforestar y de limpiar, acuérdense, los ríos, lo que era el Támesis, que era una cloaca, los ríos que uno ve hoy, los limpiaron. Ah, pero nosotros sí nos van a poner con temas penales para que aquí no vuelvan a construir una vía, un puente, igual a lo que nos toca ahora en el Congreso con los derechos de los campesinos, que suena muy bonito. A la izquierda no le importan los campesinos, todo es mentira. Muy bonito porque en los derechos del campesino lo que quieren es volver a toda Colombia, igual que Escazú, como una consulta previa, para que aquí el campesino sea instrumentalizado cuando vaya a haber una vía. ¿Usted no se acuerda de lo que pasó con Porce, que habían unos invasores y no dejaron construir? Usted no sabe lo que ha pasado en la vía a Buenaventura. ¿Cuántos años llevamos? 20, que porque cruza unas comunidades, por Dios, el desarrollo beneficia a todos. El desarrollo beneficia a todos. Escazú, otro problema de marca mayor para el Congreso que se instala en Colombia este próximo 20 de julio. Y uno se pregunta, después de todo eso, cómo una persona sensata, razonable, que sabe dónde se está metiendo, que conoce a fondo los problemas que tiene que enfrentar, quiere ser senadora de la República y la senadora más significativa porque lo será. Uno no comprende. ¿Vocación para el martirio? A nosotros, y lo incluyo a usted, siempre nos ha costado mucha dificultad ir y enfrentar la propaganda de la mentira. Enfrentar la mentira no es fácil, pero finalmente el tiempo nos da la razón. Y terminamos después de esa crucifixión en la redención, porque siempre, doctor Londoño, y a lo largo de la historia de su vida, porque yo lo he escuchado desde hace muchos años, la historia siempre le da la razón. No la da a los sensatos, no la da a los que queremos esta patria por encima de intereses personales y a un costo muy alto. Mire usted que terminó siendo víctima de las FARC. Yo aparezco hoy en 2 computadores, uno de los helenos, incautado en selva, y otro de la nueva Marquetalia, relacionado con la primera línea. Ese es el costo de querer un país mejor y de tener el valor civil de enfrentar adversarios y enemigos. Y a usted no le da miedo, y a usted no le preocupa, y usted enfrenta lo que tenga que venir, porque la patria es primero. ¿O por qué? La vida pasa muy rápido y uno tiene que hacer algo. Yo podía tener una vida cómoda, doctor Londoño, y no tener estos líos, podía dedicarme a otra cosa, pero tengo una vocación de servicio y me da mucha rabia que haya pobreza en un país tan rico, y me da mucha rabia tanto politiquero mentiroso que entendió que la política era un negocio para hacerse multimillonarios. Hay que enfrentar eso y hay que lograr triunfar, porque yo estoy segura que si a este país se le dan las oportunidades de acceder al capital, la gente en Colombia no accede a un crédito, si a la gente se le da seguridad, que no sienta temor de abrir un negocio, de invertir en Colombia, si a la gente además se le quita la carga de acceso a la formalidad,
se le quita el exceso de tributación, este país en 3, 4 años cambia completamente. Si a este país le construimos lo que necesita, que son las vías, que la pide a gritos el sector rural, que nos demostró en pandemia que nuestras ventajas comparativas son la producción de alimentos, ¿por qué no tener la infraestructura que nos evita el encarecimiento de los productos? ¿Usted sabe hace cuánto, doctor Londoño, se le invirtió a los puertos? Un país con 2 mares y mirando a la loma. Es increíble, hasta hace escasos 20 años se le empezó a invertir a los puertos del Caribe. Somos potencia si queremos, pero tenemos que desatar y tumbar tanta norma mala y tanto argumento absurdo de los enemigos de Colombia que venden progresismo porque es fácil de vender la mentira. Lo difícil es enfrentarla. Y esa es su misión. Eso es lo que usted quiere hacer en la vida. Eso es a lo que se resolvió proponiendo su nombre nada menos que para ir al Senado de la República a discutir estos temas tan peliagudos, cada uno más que el otro, cada uno con más riesgos, cada uno con más dificultades, y a usted no le tiembla la mano, no le tiembla la voz, no le tiembla el corazón. ¿De dónde sacó tanto valor, María Fernanda? Yo creo que el valor nace de la desazón que siento por la injusticia. Desde muy joven empecé a ayudar a la gente que no tenía quien la defendiera. He ayudado a soldados, a policías, dramas familiares, porque en Colombia no hay justicia, no hay acceso a la justicia. Me encontraba el drama de algún empleado que había hecho una inversión en su única vivienda y lo habían robado. Es un país que se estafa mucho a la gente, a la buena fe. Y de ver esto sentía una impotencia tan grande que empecé con mis propios recursos y buscando aliados a generar fondos para ayudar a la gente buena. Mi motivación ha sido enfrentar sobre todo la ausencia de justicia. Y cuando veo la perversidad que sucede, no puedo dejar de actuar, doctor Fernando. Y eso es lo que me ha hecho ser muy combativa en el Congreso y enfrentar el discurso fraudulento. Yo conozco a la izquierda, conozco a los depredadores de este país. No dejo de impresionarme con su capacidad de mentir y de moverse por todas las aguas como si ellos fueran los salvadores de la patria, cuando nos están llevando es por un camino de no retorno. Necesitamos más gente con ese valor civil. Por eso para mí, personas como usted siempre fueron un faro moral, o como el exprocurador Alejandro Ordóñez. Y usted alguna vez me enseñó a mí una frase que nunca se me olvidó, que si uno mira al horizonte, las aguas van y vienen. La frase, cuando usted me decía que si uno miraba al horizonte, que había una montaña en el horizonte, que las aguas iban y venían, sí, el agua va y viene, pero ese horizonte, esa montaña siempre firme estaba allí y se volvió un referente. Usted es un referente en la sociedad por su valor civil. Yo quiero ser un referente por la coherencia, porque quiero hacer que este país abra sus ojos y entienda que el camino al desarrollo es el ejemplo que nos dejan países prósperos, que las buenas ideas hacen felices a la gente. Las buenas ideas hacen feliz a la gente. Qué hermosa frase, y sobre todo cuando se pone en ella el corazón entero. Bueno, senadora María Fernanda, de manera que lanza en ristre, lista para entrar a este Congreso lleno de vicisitudes y lleno de contradicciones, y sin miedo y sin tacha, a buscar horizontes nuevos para este pobre país que tanto los necesita. ¿No es así? Así es, y que así sea con la voluntad de Dios. Yo he visto a la senadora enfrentarse a Gustavo Petro. Es que ustedes hacen unos buenos debates, senadora. De hecho, Gustavo Petro, a quien no sorprendemos en ninguna mentira que sea corroborable, ¿no? Porque ni siquiera las mentiras le salen bien. O sea, partiendo de que solamente dice falsedades, se alimenta de falacias, alimenta a su gente de falacias. Y el otro día él ha tratado a usted de terrateniente y de... No, élite blanca.
de la élite blanca, y entonces porque usted es de los Cabal Molina, y entonces usted le respondía de manera muy simpática hablando de su esposa, que es una mujer muy bella, doña Verónica, que es una mujer blanca de ojos claros, usted no tiene ojos claros, ella sí, y entonces uno no entendía cómo Gustavo Petro pretende armar estos debates alrededor de la lucha de clases y el odio por el otro, ¿no? Porque diciendo que usted es una mujer blanca como si fuera un delito. El comunismo ama lo que dice que odia. Por eso él se casa con alguien que tiene un fenotipo que se supone que en su argumentación es tez blanca o raza colonizadora, como dicen los indígenas cuando quieren rechazar a algún funcionario que es de tez blanca y de ojos claros. Al final de cuentas, todos somos seres humanos y la única cita inaplazable es la cita con la muerte, donde no hay diferencia ni de tamaño, ni de color de piel, ni de billetera. Y es No que hay yo siento, diferencia. doctor Fernando, que a la senadora hay que preguntarle por cómo ve esto a las elecciones. A ver, usted tiene a los del centro-centro, que son los de Sergio Fajardo, que ahora se llama Coalición Esperanza. Tiene al otro lado a la Colombia humana, que le llamamos Colombia infrahumana, con el pacto histórico, o el pacto histérico también. Tiene usted, por otra parte, obviamente, a los de la coalición de la experiencia, ¿no? Los exalcaldes, a Char, a Federico Gutiérrez, a Juan Carlos Echeverry, a Enrique Peñalosa. Y tiene usted, por otros lados, unos independientes que están buscando la forma de llegar a la presidencia de la República. En medio de todas estas cosas, de todas estas tendencias políticas, en que muestran las encuestas que está punteando siempre es Gustavo Petro. ¿Esto qué puede significar? ¿Será real ese apoyo? ¿Usted cómo lo ve? Hay que analizar distintas variables. Uno, las candidaturas atomizadas de la centroizquierda, centro y centroderecha, por decir así, también dispersan el voto cuando usted tiene un exceso de candidatos. Eso empieza a resumirse cuando van reduciéndose y empiezan a haber adhesiones. El no voto, el no voto, el no sabe, no responde o el voto en blanco, ya se hubieran alineado con Petro, porque Petro maneja una línea dura. Ese voto es el que hay que cautivar por parte de las otras organizaciones. El voto en blanco está diciendo ninguno me sirve. El no sé está en duda, pero lo que no está en duda es que esos sean de izquierda radical porque ya se hubieran ido para allá. Entonces todavía falta esperar a que se resuman en menos candidaturas y a ver cómo va respondiendo el voto en blanco, que se puede convencer y el no sabe, no responde. Todavía nos falta un espacio. ¿Cuál es mi temor? Mi temor no es que gane Petro. Petro, a mi criterio, no gana en este país a voto limpio. Mi temor es el fraude por el dinero del narcotráfico que rueda por todos lados y el dinero de Venezuela y del famoso Grupo de Puebla, que ya sabemos que intervino en las elecciones de Perú y se robó las elecciones. Mi temor es que hace 4 meses le dije al partido que organizara ya los testigos electorales en unión de partidos afines para cuidar todas las mesas y no se ha hecho. Esas son cosas que tienen que tener iniciativa para uno por lo menos prever y hacer algo, no esperar a que nos den sorpresas. No esperar la sorpresa. El que espera la sorpresa es porque es incapaz de asumirla y de tenerla presente. Porque el que no espera la sorpresa es el que se deja sorprender. Pero el que se deja sorprender a sabiendas de lo que viene es un cobarde o es un insensato. Una de las dos. Pues María Fernanda Cabal, usted tiene una enorme tarea por cumplir. Usted va a ser el personaje central en el ejercicio de esta política y esta política empezó ya y empezó con manifestaciones tan peligrosas y tan raras como esta del salario mínimo, por ejemplo, que es una manifestación muy peligrosa de lo que puede el populismo. El populismo puede con todo. Qué hermoso es decir que todos ganen más, los vamos a poner a ganar más. Y resulta que detrás de ese gana más
viene la pobreza, viene el artificio, viene el encarecimiento de todas las cosas por obra de una inflación desatada. Eso es lo que viene. Bueno, senadora María Fernanda Cabal, qué gusto hablar con usted y qué llamativo y qué ilustrativo es. Usted que fue una persona que sorprendió al país entero, que creía que usted era una persona descomunal, una persona que no se paraba en pelos, una persona que no atendía razones y ha dado una lección de sindéresis, de cuidado, de juicio en el manejo de los asuntos públicos que tiene sorprendido al país entero. Usted no solamente es el gran personaje de la vida política, sino que es la gran sorpresa de esa vida política. Nos congratulamos de tener una sorpresa tan grata, senadora María Fernanda Cabal. Gracias, doctor Fernando, por esta invitación, por su audiencia, que siempre me ha acompañado y que espero que en estas elecciones marquen el número 100, 100% cabal. 100% cabal, qué fácil recordarlo. 100% cabal, coja el Centro Democrático, váyase al último renglón en la lista, 100% cabal, ese voto no tiene pierde. Senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, queridos amigos, una nueva lección nos ha dado esta mujer, ¿no? Pues, doctor Fernando, la verdad, sorprendió en el Congreso de la República, supo leer lo que estaba pasando en Colombia, advirtió que lo que había en Colombia era una especie de toma guerrillera, y luego el tiempo le dio la razón cuando nosotros vimos los reportes a través de los canales de noticias donde se aseguraba por parte de las autoridades colombianas que había ingresado dinero del ELN y que había ingresado dinero de las FARC a las protestas y a estos sujetos de primera línea. Y pues ella fue la que se convirtió en el referente político del momento por cuenta de sus afirmaciones, de su confrontación directa con los que apoyaban la manifestación y la protesta en el Congreso de la República, y fue así como confeccionó ese camino que vimos nosotros de precandidatura presidencial, y pues ahora nos anuncia que irá de nuevo al Congreso de la República, repetirá su curul en el Senado de la República con el número 100, como lo acabo de afirmar. Y hoy nos ha dado uno de los primeros o el primero de los grandes reportajes con los que iniciamos este periplo por los grandes problemas del país, con los grandes personajes que están en la palestra pública. María Fernanda Cabal. Gran reportaje, gran personaje, gran capacidad de análisis de los problemas nacionales y gran decisión para enfrentarlos. María Fernanda Cabal ha estado con nosotros en la hora de la verdad.